Un saludo a todos, soy Pablo Veloso para Espacios de Crecimiento. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la sombra. Mucho se habla acerca de aquellos aspectos de nosotros que no resultan demasiado evidentes aún para nosotros mismos. Ustedes han visto que muchas personas tienden a jerarquizar o a tratar de mostrar como una especie de carta de presentación a los otros muchos aspectos que consideran que son los más ventajosos, los más positivos de su persona, y tratan de dejar de lado y de no mostrar aquellos aspectos que no convienen. Esto tiene que ver con esa demarcación que hacemos desde la infancia. Cuando somos muy pequeños no existe ningún tipo de demarcación, es más, el bebé mira su mano y no se da cuenta que la mano y el fondo, en realidad no es que no se dé cuenta, no son dos cosas distintas, pero el bebé no lo nota, no nota que hay diferencia. La diferencia empieza a surgir cuando surge esta sensación de ser un yo que por un lado es biológico, por otro lado es engordado por el lenguaje, y el bebé empieza a estar convencido de que esa mano es de él y que además es diferente a ese fondo contra el cual él la contrasta. Y así empieza a darse cuenta de que él es diferente a los otros. Pero también descubre que hay cosas de su persona que no le agradan mucho. Cuando el bebé se empieza a observar, descubre que de repente hacerse pis encima o vomitar son cosas que a mamá no le agradan. Y como el bebé siente que mamá es todo, no agradar a mamá le acarrea mucho dolor. De manera tal que empieza a cambiar sus hábitos, empieza a modificar su conducta y poco a poco su pensamiento se va estructurando de forma tal que algunos aspectos de su persona quedan pospuestos. Es decir, aprende a sonreír cuando viene mamá, a no hacerse pis encima o caca encima o cosas por el estilo si a mamá no le gustan. Y eso se va extendiendo. Imaginen que ese crío, ese niño va creciendo y cuando es más grande aprende que, por ejemplo, no sé, toser sin taparse la boca no gusta, es algo que le trae problemas después porque los miran todos con mala cara, lo retan, le pueden dar algún golpe o alguna palabra fuerte que le causa dolor emocional. Entonces aprende a taparse la boca cuando tendría ganas de toser con la boca abierta y hacia cualquier lado. Lo mismo, no sé, bostezar sin taparse la boca o pedir permiso para, no sé, levantarse de la mesa, por así decirlo. En su quehacer cotidiano hay miles de situaciones que va aprendiendo a modificar. Y esto es lo que muchos llaman represión. Pero simplemente es un reordenamiento del pensar. Podemos catalogarlo si nos da la gana o si nos gusta como una represión. Sin embargo, no se trata de que esa persona, un alguien ahí adentro, esté haciendo algo con aquella parte de sí mismo porque le molestó o porque no le conviene. Simplemente el pensamiento entero, tal como el agua se acomoda al recipiente que la contiene, el pensamiento entero se va reacomodando y va dejando ciertas cosas en el olvido porque no son convenientes. Sin embargo, esas conductas, eso que queda ahí en el olvido, que hasta la misma persona intenta olvidarse de que está, supongan como este personaje de los Simpson, Flanders, que es una persona sonriente, que siempre está con un estado de ánimo agradable, que siempre está sonriendo, y piensen en muchas personas que, por ejemplo, trabajan en puestos donde tienen que siempre sonreír, siempre estar bien, vender un producto con una sonrisa de oreja a oreja, mostrar que están rebosantes de alegría y saludables, y así vemos desde profesores de yoga hasta vendedores de Herbalife o cualquier otro producto entre medio que se esfuerzan por ser la persona simpática y sonriente. Y muchas personas deben hacerlo también en su casa, o sea que no tienen tregua, no es que llegan a su casa y son ellos mismos con cara de vinagre, cara de limón, como se dice, no, en su casa también tienen que ser así, porque imaginemos que en esa familia se acostumbra que todos deben tratarse bien, que todos deben sonreír siempre, que no debe haber lo que se le llama mala onda o mala energía.
Entonces esa persona se acostumbra a forjar una personalidad. Cuando esa personalidad se forja, cuando elige no voluntariamente, es decir, vamos a decirlo de otra manera, cuando el pensamiento se reordena de acuerdo a las interacciones con el medio de una manera determinada, lo que resulta es un tipo de persona que podemos catalogar, si queremos, en dos grandes grupos. Personas, podríamos llamarle cuadradas, y personas redondas. Las personas cuadradas serán las personas esquemáticas, más angulosas, es decir, más agudas, ¿no? Que pueden hacer a veces observaciones que duelen al otro, más rígidas en el sentido de no querer cambiar, personas que tienen su ropa perfectamente ordenada, doblada, prolija, cuidada, limpia, su aspecto es inmaculado. Son personas responsables, confiables, fieles y estructuradas, en el sentido que hacen algo de una manera y normalmente continuarán casi toda su vida en ello. Luego están los redondos, por así decirlo. Los redondos tienen formas, obviamente, con menos puntas, son menos puntiagudos, carecen de puntos agudos, por lo tanto tienden a acomodarse más al medio, a no lastimar al otro, a ser más tranquilos, a tomarse la vida con calma, a rodar un poco más, ¿no? A dejarse llevar, a no tener un punto de vista tan rígido. Entonces, ni son ni mejor ni peor que los otros, simplemente son dos modelos con toda la gama intermedia. Alguien puede ser, por ejemplo, cuadrado con un poco de redondo, o puede ser redondo con un poco de cuadrado, o un redondo cuadrado que tiene mucho de cada cosa, o un cuadrado completo, o un redondo completo. Entonces, una persona puede tener una característica determinada, pero como hemos hablado en otras ocasiones, como la vida y la mente humana funciona por polaridad, funciona tal como funcionan las neuronas, por activación o inactivación. Es decir, o emite un impulso que es químico y genera casi como un impulso eléctrico a raíz de este intercambio químico, o lo genera o no lo genera. Ese es su código, encendido, apagado. Es como el código Morse o el código binario de ceros y unos de los ordenadores. Entonces, la mente humana funciona de esa manera. Es decir, hay una diferencia entre pico y valle. Entonces, cuando una persona cuadrada o una persona redonda quiere saber quién es, porque todo ser humano todo el tiempo se está redefiniendo a sí mismo, a cada segundo. ¿Cómo lo hace? Lo hace sabiendo en el ambiente en que está, sintiendo a cuánta distancia está de cada pared. Esa es una sensación espacial que todos tenemos. La famosa también propiocepción, que es la percepción de nuestro propio ser, que nos permite definir qué altura tenemos, si estamos de pie o acostados, si nos sentimos bien o mal. Bueno, percibirnos a nosotros mismos. Esa capacidad nos permite definirnos, pero no podemos definirnos a menos que nos comparemos con otra cosa. Entonces, si yo quiero saber dónde estoy, necesito contrastarme con esta habitación para saber si mi tamaño ha crecido o no, y el recuerdo que tengo de esta habitación desde ayer. Por ejemplo, si yo pongo una persona en el espacio moviendo los pies y no hay nada, nada, nada a su alrededor, no nos damos cuenta si la persona está caminando o no. Solo me doy cuenta si camina cuando hay una superficie debajo, cuando se contrasta contra algo y se desplaza. Entonces, no puedo definir algo a menos que lo compare o lo integre con otra cosa más. Y ahí me doy cuenta si está arriba de esa cosa, abajo de esa cosa. Por ejemplo, yo si me mido para ver si soy alto y me pongo al lado de una persona extremadamente baja o en la media baja, me voy a sentir alto. Pero si me pongo al lado de un basquetbolista o un jugador de baloncesto, obviamente yo voy a ser un enano. Entonces, ¿existe algo que sea bueno o algo que sea malo? La pregunta que surge es, ¿comparado con qué? Entonces yo digo, mira, me ha pasado algo malísimo, algo terrible, me lastimé. Me lastimé y me quebré, no sé, un brazo. Pero resulta que con eso
justo estaban enlistando personas para ir a la guerra, y bueno, esa situación evitó que me llamaran para la guerra. O sea que la guerra sería el gran mal, mientras que quebrarme un brazo ahora pasó a ser un pequeño mal. O sea que hasta me parece bueno que me haya pasado, porque gracias a eso evité ir a la guerra. Entonces, cuando una cosa es buena, cuando una cosa es mala, cuando una persona es alta, baja, bella o fea, cuándo lo es, depende con quién se compare. Entonces, nadie es algo o nada es algo solo, per se. Una cosa no es lo que es por lo que es, sino por el contexto en que está ubicada. Entonces, yo, por ejemplo, todo el tiempo necesito definirme. Mis parámetros se definen con respecto a lo que hacen los demás, a lo que piensan los demás, a lo que sienten los demás, a lo que corporalmente son los límites de los demás. Ahí me descubro. Entonces, cuando una persona cuadrada necesita definirse, si se reúne con otros cuadrados que son muy similares, muy cuadrados, como ella misma, le va a costar mucho darse cuenta quién es. Porque imaginemos que yo soy blanco, blanco no de piel así medio anaranjado, sino imaginen que soy como un dibujo animado, todo blanco. Y me reúno con otros que son totalmente blancos, todo blanco. No me voy a poder contrastar, me voy a sentir perdido como en una multitud, no me voy a poder identificar. Voy a necesitar de vez en cuando mezclarme con negros, con algunas personas negras. Si yo soy negro, lo contrario, como el símbolo del yin y del yang de los chinos, ¿no? Este círculo que está dividido con una línea sinuosa, de un lado es negro con un punto blanco, del otro lado es blanco con un punto negro. Vemos al negro porque el blanco está detrás. Vemos al blanco, el punto blanco, porque el negro está detrás. Si yo pongo un punto blanco sobre un fondo blanco, no lo veo. Si yo pongo un punto negro sobre un fondo negro, no lo veo. Aunque sea el fondo, si es negro el punto, tiene que ser gris. O si es blanco el punto, con que sea gris también lo veo. Pero no lo voy a ver tanto. El contraste va a ser más con el negro. Entonces, necesito contrastarme con otros. Y cuanto más diferentes a mí sean, más puedo definir quién soy, más defino mis parámetros. Si yo quiero definir, por ejemplo, un árbol, me es muy fácil definirlo comparándolo con otros árboles. Entonces puedo decir, ah, es un árbol enano, o está lejos o está cerca, porque aprendí que según el tamaño que tiene, algo está más cerca o más lejos. Entonces, o una persona, puedo definir si está más cerca mío porque es más alta, o más, su tamaño es más grande comparado con otra que se ve más lejana. Y así tenemos que a veces las personas cuadradas necesitan estar cerca de personas redondas, contratar personas redondas,